con Martín Caparrós. Bienvenido, Martín, gracias por venir. Mira, ¿Dónde vivís? parece que en Madrid, digamos, el lugar donde tengo una, ¿cómo decirlo? Una cama que considero más o menos mía está en Madrid. Está en Madrid. Sí. Bueno, pues parte de tu mundo, trotamundo, está en la recopilación de crónicas de este libro que estás presentando, ¿no? De la crónica, pero... Sí, en este libro hay como crónicas que escribí en los últimos, no sé, 25 años, y es como un recorrido por todo ese trabajo y un intento de entender ese trabajo, de contar, por un lado, cómo veo el trabajo del periodista y de entender, bueno, más o menos cómo se hace, por decirlo de una manera absolutamente inmodesta y repugnante. No. ¿Y por qué te fuiste a España? ¿Te fuiste en medio de un momento medio harto de alguna situación de acá o te fuiste de... Me fui por varias razones. Una, porque me parece que de vez en cuando hay que cambiar de punto de vista. Los argentinos tenemos una fuerte tendencia al ombliguismo provinciano y me parece que un antídoto contra eso es, si uno puede, mirar las cosas desde otro lado para recalibrar aquellas cosas que nos parecen tan importantes y que quizás vistas con un poco de perspectiva pasan a ser nimiedades, por no decir la palabra que uno usaría en el barrio. Y por otro lado, porque efectivamente en ese momento estaba un poco cansado. Yo me fui en 2013, si recuerdo bien, y yo había escrito bastante sobre todo el kirchnerismo y sus maneras de operar. Y en ese momento me daba la sensación de que ya había escrito todo lo que podía escribir sobre él, que había pensado lo que podía pensar sobre él. Había publicado un libro que se llamaba Argentinismos, donde de algún modo había redondeado lo que podía aportar sobre el asunto. Y me daba la sensación, ya llevaba un par de años con la sensación de que lo que hacía era repetirme una y otra vez, y me aburrí de mí mismo. Traté de teorizarlo postulando que este es un país calecita, donde siempre damos vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna parte y todo se repite una y otra vez, pero claro, uno a veces quiere bajarse de la calecita e ir al juego del lado, a la montaña rusa o si acaso a la hamaca paraguaya. ¿Pero te costó más? ¿Vos sentís que con el kirchnerismo por ahí había como un sector, sobre todo por ahí, de gente que en algún momento siguió siendo amiga tuya, que sentía que tenías que estar más cerca de ese proceso porque les parecía que era de izquierda y que vos tendrías que haber estado ahí? ¿Hubo un encono más grande con vos? Bueno, el otro día un periodista de tu ex diario me preguntó cómo fue que yo no fui kirchnerista siendo alguien progresista. Yo empecé por explicarle, que creo que esto no estuvo reproducido en su nota, que yo no soy progresista, yo soy de izquierda, que es algo muy distinto. Creo en otras cosas, digamos, tengo otras ideas sobre cómo debería ser una sociedad. Y que justamente no fui kirchnerista porque soy de izquierda y porque no veía ninguna razón para apoyar a un gobierno que, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, no hizo el menor cambio en la estructura social y económica de la Argentina. Más bien prolongó las injusticias que se vienen ahondando en los últimos 40 años y les agregó además condimentos un poco espantosos de autoritarismo, de corrupción y de malversación de un discurso que quería plantearse como de izquierda y que lo que hacía era deslegitimar toda posibilidad de sostener seriamente ese discurso. El resultado más visible de 12 años de kirchnerismo es que en sus últimas elecciones el 90 y tantos por ciento de los argentinos, 90% de los argentinos votaron opciones de centro-derecha, de derecha y centro-derecha, Macri y Scioli. Eso es como la prueba más evidente del fracaso y del hecho de que al malversar ese discurso de izquierda lo que hicieron fue incitar a la mayor parte de la población a no querer más, escuchar nunca más hablar de las cosas de las que ellos hablaban. ¿Y con Macri te parece que es un centro-derecha clásico o más modernizado? Vamos viendo, ¿no? Porque, bueno, esto está empezando. Al principio estaba más difícil de captar, me parece, el asunto. En los últimos días me parece que se han ido definiendo ciertas cosas, ¿no? ¿Lo ves más claro? Lo veo más claramente de derecha, por decirlo de alguna manera, y aceptando que esta definición sirva. Quiero decir,
los aumentos últimos de servicios públicos y transportes y cosas por el estilo. Son claramente una manera de derecha de encarar el problema económico, que sí, son la manera menos igualitaria posible de encarar el problema económico, porque pagar más caro, bueno, se sabe, pagar más caro el colectivo o el tren o la electricidad o el gas a una familia de clase alta o de clase media alta no le cambia mucho. A una familia de clase media baja o baja le puede cambiar radicalmente la economía. Son unas medidas que pesan brutalmente sobre los más pobres y a los más ricos los molestan un poco, pero no mucho. Supongamos que esas medidas eran indispensables, como seguramente lo eran. Bueno, un gobierno con otra idea sobre el funcionamiento social podría haberlas acompañado con medidas que vinieran a decir, bueno, no ponemos todo el esfuerzo en los más pobres. Sí, usted que es más pobre y que se toma 4 colectivos para ir a trabajar y volver, bueno, va a tener que pagar... un único pasaje, porque en lugar de pagar 4, pero no hay ni eso de decir... Pero no, yo me refería a otra cosa. Yo decía, usted que para quien el transporte es, no sé, el 10% de su presupuesto o el 15% de su presupuesto y le complica mucho la vida porque tiene que pagar varios para ir a trabajar, etcétera, etcétera, bueno, usted va a hacer esto. Pero el señor que va en coche, tranquilo, le importa nada llenar el tanque, va a tener que pagar X, no sé, por el lado de impuestos a quién le cobrás, a la renta, a las ganancias, a lo que sea, para acompañar en el esfuerzo. Porque si no, da la sensación de que todo el esfuerzo se está centrando en los más pobres y esa es la característica más clásica de lo que llamaríamos un gobierno de derecha, ¿no? ¿Y los intelectuales con Macri? Había, no sé, ¿qué te parece? Porque bueno, viste, estaba todo ese grupo de artistas, intelectuales que se juntaron con el kirchnerismo. Había por ahí al principio y después, no sé, de los intelectuales que se sienten cierta afinidad con el macrismo, que no son muchos tampoco, digamos, ¿no? Es su terreno más seco por ahí. Es difícil, ¿no?, para un intelectual sentir afinidad con un movimiento, digamos, que trata de simplificar al máximo los discursos posibles, que intenta no pensar críticamente y profundamente sobre la realidad, sino que se contenta con 3 o 4 eslogans rápidos sobre no tenemos ideología, la alegría, la felicidad y el bienestar de todos. Bueno, es difícil sentirse parte de esa simplificación cuando uno lo que trata es de pensar un poco más profundamente los fenómenos, ¿no? No sé, hay algunos, por supuesto, pero hay... Sí, pocos. Por haber hay de todo, ¿no? Bueno, quería volver un poco a la crónica. Hablas también, Martín, como decís, ¿no? ¿Qué es la crónica? Bueno, hay todo un mundillo del periodismo que, ¿no? Que cree que una crónica es, qué sé yo, una historia bien escrita. ¿Está mal sintetizarlo de esa manera? Sí, probablemente esté mal. Dale, ¿cómo? No, bueno, yo creo que, para empezar, a mí esta especie de disque boom de la crónica me pone un poco incómodo. También por eso titulé el libro La Crónica todo ¿por qué junto, no pusiste como un poco espacio, tomándole la crónica, el pelo. sí. No, porque me parece que basta, ¿viste? Esa gente que se sube al banquito. Es como el periodismo con pretensión literaria, por ahí. Sí, es ¿no? como Si ser ser periodista sin que te dé vergüenza, ¿viste? ¿Por qué? Hay que hacer periodismo y que te dé vergüenza. Eso es lo bueno del periodismo, que a uno le da vergüenza hacerlo. No, sí, me da un poco de cosa esos que se suben al banquito y ponen cara y dicen, yo soy cronista. No soy periodista, soy cronista. Sí, ¿por qué no se van a...? Bueno, etcétera. Yo creo de todas maneras que hay algo que podríamos llamar crónica o periodismo narrativo, como quiera que eso se llame, que consiste en tratar de narrar, digamos, de poner en escena eso que uno cuenta. Yo digo, por ejemplo, cuando vos estás escribiendo una notita para el diario rápido y no sé, tenés que contar un crimen, la escena del crimen, decís, la escena era conmovedora. Bueno, una crónica no puede decir la escena era conmovedora, tiene que producir una escena que te conmueva. Claro. Ahí hay una diferencia radical. Para producir esa escena que te conmueva, tiene que tener más datos, más personajes, más sensaciones, más emociones y en general una prosa que pueda sostener todo eso. Por supuesto, es un periodismo que no sirve necesariamente para cualquier situación ni para cualquier tema,
pero que cuando funciona produce piezas que, bueno, yo creo que se pueden leer. Digo, a mí me da como... Sí, tenés desde La Bombonera hasta, no sé, algo de La Voluntad, tenés... Sí, o qué sé yo, digo, quizás yo no soy ¿cómo se dice? El apropiado para decir que los textos que están ahí se pueden leer, pero a mí me da como bastante Bueno, hace falta orgullito. leerlos, digamos, requieren de leerlos. Sí, Son textos, pues si no... Son como, sí, son textos que se pueden leer incluso cuando aquello que supuestamente relatan ya no te interesa. Ajá, claro. Para mí la gran prueba de un buen texto periodístico Es es que cuando... pase el tiempo. Que pase el tiempo o que yo lea, qué sé yo, 10 páginas de una historia y después diga, a mí qué me importa cómo viven, Sí. no sé, las jirafas en Nairobi. Y sin embargo llevo 10 páginas leyendo Leyendo sobre eso. Entonces cuando lees algo que no te interesaba nada o cuando lees algo que sucedió hace 20 años, bueno, ahí hay algo más. Leí que vos decías, que hablabas un poco de que el periodismo, decís ahora ya nadie, te fijas en Weather Channel en lugar de salir a la calle a ver si llueve, ¿no? Como esta idea, que yo creo que hay un nuevo romanticismo en el periodismo. Con toda esta filtración masiva de datos, creo que los datos, la idea del periodismo colaborativo, de cruzar fronteras, de compartir datos, Sí. los hackers, los programadores, generó una nueva mística, distinta a la del cigarrillo en la redacción, pero que hay ahí como la nueva mística del periodismo es combatir a través de filtraciones masivas de datos el oscurantismo y el secretismo del poder de las corporaciones. Es una de las nuevas místicas del periodismo, o una de las místicas del periodismo. Siempre hubo gente que intentó encontrar ese tipo de datos. También está la mística, y se estaba trabajando últimamente en España con gente que hace eso, de irse a Siria e infiltrarse con muchas complicaciones en territorios muy difíciles sí. y contar qué está pasando desde adentro. Eso también sigue siendo una de las místicas del periodismo. Hay distintas formas, y efectivamente, la de los hackear grandes hackers, datos también, ¿no? y trabajarlos colectivamente. Eso sí me parece muy novedoso, ¿no? Sí, con la vieja máxima de seguir el dinero, que finalmente los Panama Papers, o sea, el que roba, el que corrompe, el que está metido en cualquier actividad ilícita, a algún lado tiene que llevar ese dinero, y ya sea por un divorcio, o sea, termina teniendo que guardarla en un lugar al cual lo podés ir a buscar y ponerlo en evidencia, ¿no? Sí, y aún así a mí me parece que hay algo como un poco ingenuo en todo esto, que es que es evidente que cualquiera que sea, no sé, dueño de una gran empresa, de un banco, de una corporación o qué sé yo, va a tener dineros en lugares confusos. Digo, cuando... Lo de Macri no te sorprendió, No digamos. me sorprendió absolutamente nada. Es como empujar puertas abiertas. Quiero decir, un Bueno, tipo... pero el tema es que no lo tenía declarado y va a ir y lo encuentra. Pero seguro que no debe tener declarado. Tantas cosas no debe tener declarado. Lo raro es que creamos que los grandes capitalistas tienen todo declarado, son transparentes, como se dice ahora. Y aún si lo fueran, a ver, para empezar, sabemos que todos ellos trabajan con batallones de asesores, expertos, contadores y abogados fiscalistas que solo están ahí para ver cómo pueden pagar lo menos posible, claro, aprovechando todos los agujeros de la ley. Se supone que es legal, pensemos si es legítimo. Sobre todo si cumplís una función pública y tiene que ver con cierta coherencia entre tu discurso y tu práctica o tu ética, en todo caso. Sí, sobre todo si ¿no? sos una persona, quiero decir, y pretendés vivir en sociedad y después decirle a los otros que no crucen la calle por la mitad de la calle, y vos estás teniendo muy legalmente gente que lo que hace es tratar de estafar todo el tiempo el sistema de convivencia que se supone que hemos armado a través del Estado. Me parece que cualquiera de ellos tiene eso. Estoy seguro que las empresas de Franco Macri y familia tienen abogados y contadores que les enseñan cómo pagar lo menos posible de impuestos. Entonces, que además de eso tengan un dinero en un lugar donde no lo declaran y qué sé yo, me parece como la misma lógica. Entonces, por eso digo que hay una especie de ingenuidad o hipocresía en la búsqueda de ciertos datos que en realidad no hacen más que corroborar lo que sería mucho más fácil de pensar. Quiero decir, tenemos todos los elementos. ¿Por qué no pensamos? En vez de buscar el enésimo datito que te dice lo mismo que ya podrías saber sin necesidad de encontrarlo. Te lo comprobás. Bueno, gracias, ¿Necesitas Martín. comprobar cada cosa? No, bueno, sirve, tiene impacto. Vamos a... Martín Caparrós, La Crónica, su último libro que vino a presentar por acá. Gracias, Martín, por haber venido. A vos, María. Y a ustedes nos reencontramos el jueves que viene aquí a las 10 de la noche. Buenas noches.